Textos, vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. En el periodismo cultural parte de cuando estudiaba periodismo en la UNAM, porque precisamente allí me dio clases Josefina Estrada, que es escritora, biógrafa, narradora, cuentista, cronista, y entonces ella nos hablaba mucho en la materia de periodismo y lenguaje narrativo sobre los géneros biográficos, precisamente porque ella en ese momento estaba escribiendo la biografía de Joaquín Pardavé. ¿Recuerdas? En la editorial Clio. Clio. Okay. Bueno, entonces un poco influida por ese descubrimiento de los géneros biográficos donde se fusionaba el periodismo y la literatura y que eran dos disciplinas que me interesaban. Fue por lo que decidí que mi tesis fuera una biografía. Y ahí empezó todo. ¿Fue la de José Agustín? Fue la de José Agustín, la biografía de José Agustín. Obviamente la experiencia fue no tersa porque la biografía fue a final de cuentas desautorizada por el propio José Agustín después de 2 años de trabajo, pero por sus razones tendría, ¿verdad? Eso no importa. La cuestión es que el proceso fue más complejo de lo que yo pensaba, o sea, uno como narradora con su primer libro, pues esperas que todo salga bien, que no haya problema, ¿verdad? Que no pises ningún callo. Pero bueno, resultó un poco polémico, pero gracias al editor, en este caso Sandro Cohen y a Josefina, que tenían en ese momento ya muchas tablas en el medio y en las publicaciones, pues fue como me impulsaron para que este libro saliera bien. Así fue mi primer libro. De ahí me fui al 1+1 como reportera, pero eventual colaboradora del suplemento cultural para hacer reportajes o notas por encargo, o sea, entrevistas específicamente que me encargaba el maestro Batis. Luego pasé al suplemento político también de 1+1. Colaboré también en el Excelsior un periodo y luego en Milenio Diario, de recién que empezó, con el suplemento Traspatio. En el periodo se atravesó una invitación a ser subdirectora de Cultura en el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Y luego de allí fui directora de Cultura y después me fui al PRD como encargada de publicaciones y del área de educación política. Entonces me fui a la Cámara de Diputados y a hacer otro tipo de libros, ¿no? Otro tipo de investigaciones institucionales, por decirles de algún modo, de corte político, biográfico también. Y bueno, ya después de eso cambia mi trayectoria, digamos, porque me fui a Chihuahua hace 10 años. Como periodista cultural me dediqué más a la docencia y a la investigación de proyectos especiales, así. Pero en mi caso entré por una entrevista, precisamente. Entonces, más bien, a mí la experiencia que me tocó con el maestro Batis en el 1+1 fue que le llevabas tu nota y si a él le gustaba tu nota, te daba la oportunidad, ¿no? Y no preguntaba si habías estudiado periodismo o no. Sin embargo, en mi generación siento que eso sí fue más marcado, que eran egresados de periodismo. En la Universidad Autónoma de Chihuahua estoy como encargada de producción editorial, o sea, yo corrijo los libros y acompaño todo el proceso de la producción editorial hasta que se diseña y se produce libros. De eso me encargo ahí en la universidad. Tengo menos de 1 año haciendo esa función. Precisamente es como un cierre de un ciclo muy largo, porque este libro surge precisamente con la experiencia de la biografía de José Agustín. O sea, en ese momento, cuando yo hice la biografía, aprendí mucho del oficio biográfico, pero también vi que había un vacío en la teoría literaria sobre el quehacer biográfico, particularmente sobre los géneros.
Unos teóricos te hablan de la literatura del yo y hablan de 5 géneros. Otros teóricos te dicen que son géneros de la memoria. Otros dicen que son modalidades de la escritura autobiográfica. No, es decir, cada teórico aborda los géneros biográficos de distinta manera. Está como esparcida la información. Entonces, esas dudas me quedaron cuando yo hice la biografía de José Agustín, pero también a raíz de que la biografía fue desautorizada, como que me preocupó más el tener dudas sobre el género. Entonces, más bien eso me motivó a que los siguientes años yo me dedicara a leer muchas biografías, a entender lo que decían los biógrafos, los que escribían novela histórica, los que escribían vivencias. O sea, de ahí me nutrí para ir viendo cuáles eran esas modalidades y por qué había un vacío teórico en cuanto a los géneros biográficos. Pocos los llaman géneros biográficos. Siempre es género literario o géneros de no ficción, etcétera. Pero pues son géneros biográficos. En la biografía no se puede inventar porque todos los hechos deben ser comprobables. O sea, los hechos de vida del sujeto uno no los va a inventar. El sujeto ya vivió lo que tenía que vivir. Si uno va a escribir la biografía, pues hay un límite. En la biografía se tiene libertad en la forma, más no en el fondo. O sea, en el fondo los hechos son sagrados, son como los vivió el sujeto y no como el biógrafo desearía que los hubiese vivido. Pero el biógrafo sí tiene libertad en la forma. Ya que hizo toda su investigación, puede decidir si lo cuenta de principio a fin o con una estructura en espiral o con una estructura invertida. Puede empezar por el final, puede recrear ambientes, escenas, pero no puede inventar los hechos. Ese es el límite en la biografía tradicional, en el género mayor como tal, que es la biografía. Pero ahí descubrí en la teoría a lo largo de los años que existen modalidades biográficas, otro tipo de biografías. Existe la biografía imaginaria, que es cuando tú le asignas hechos históricos vivenciales a un personaje que no existe, como lo hizo Virginia Woolf del libro, que es una biografía imaginaria. Está también la biografía de creación, donde entra la novela biográfica o la biografía novelada o la novela autobiográfica. Todas estas modalidades que tienen otros matices y donde se van más hacia la ficción y menos hacia la historiografía, pero son géneros o modalidades de los géneros biográficos. Está regresando a la autobiografía. No está mal porque toda la novela, toda la literatura se basa en la experiencia vital. No es la narración de los hechos del mismo autor, pero creo que se basa en todo lo que el autor ha abrevado en su vida y ha vivido y ha experimentado. Entonces, no tienen que estar peleadas la autobiografía con la novela, y ciertamente están regresando esos géneros a lo autobiográfico, En estos casos está, por ejemplo, uno que a mí me importa mucho y que lo cito muchas veces porque también escribió el arte poética de la biografía, que es Leon Edel, o Leon Edel, no recuerdo cómo se pronuncia, norteamericano. Él escribió la biografía de Henry James a lo largo de 20 años, en 5 tomos. Pues un trabajo así sería muy difícil que yo hiciera, por ejemplo. Yo no haría un trabajo así, tan de largo aliento, porque sí estaría excediéndome
aunque el personaje que realmente me sedujera y que valiera la pena dedicarle toda mi vida, pues así sería, sin duda. Pero, por ejemplo, hay biógrafos así, como Leon Edel, y otros biógrafos que no se dedican a un solo personaje toda su vida, sino a varios. ¿Pero cuál es la diferencia? Fiar la escritura de la vida y la obra, quien escribe la vida y la obra de un personaje es el biógrafo. Pero si más que atender los eventos de vida le interesa la obra, entonces es un ensayista de fulano de tal o un biógrafo literario. Ahí hay un género que se llama biografía literaria y es precisamente la biografía de la obra del autor, más no la biografía donde cuenta sus anécdotas de la infancia, de la juventud. Al biógrafo literario le interesa la obra del artista más allá de su vida, es decir, la relación entre vida y obra, pero principalmente la obra. Y al biógrafo convencional le interesa más la vida que la obra, le interesa ambas cosas, pero sobre todo el devenir humano, la existencia, ¿no?, de ese personaje. Yo lo dividí en géneros, subgéneros y microgéneros. Para mí, la biografía obviamente es el género mayor de los géneros biográficos, así como el reportaje es el género mayor del periodismo, así como la novela es el género mayor de la narrativa. Al ser el género mayor puede abarcar a todos los géneros, o sea, en una biografía sí caben diarios, apuntes, páginas de la autobiografía del mismo personaje, caben cartas, caben aforismos. En una biografía sí cabe todo. Y no al revés, en un aforismo no cabe todo eso. Entonces, en los subgéneros tampoco y en los microgéneros menos. Sin embargo, aunque los microgéneros tengan una menor extensión, son microgéneros porque nada más te cuentan una pincelada de la vida y de la obra del personaje, no te lo cuentan todo, por eso se van reduciendo. Pero no significa que con un aforismo no hagas una obra de 500 páginas, una colección de aforismos o una colección de anécdotas, un anecdotario, como los anecdotarios de Borges, ¿no? Hay un libro que se llama Borges en 300 anécdotas. Aunque el microgénero sea pequeño, puedes hacer una colección de esos microgéneros si tienes un librote. Subtextos. Vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal.